Toda mi vida, mis padres trataron a mi hermana como la favorita. No importaba lo que hiciera, siempre le creían a ella en vez de a mí. Si mentía sobre mí, yo era quien se metía en problemas. Si probaba que estaba mintiendo, igual le daban un castigo más leve y a mí también me regañaban. Incluso en mi cumpleaños, todo giraba en torno a ella. Mi pastel tenía que ser su favorito y siempre hacíamos lo que ella quería. Recibía más regalos, más atención y más libertad. Cuando éramos pequeñas, me ignoraba, pero en la adolescencia las cosas empeoraron. Perdió a todas sus amigas y se enfocó en hacerme la vida imposible. Inventaba mentiras sobre mí y sobre mis amigos, y mis padres le creían. Empezaron a controlar mi vida, diciendo que no podía salir con ciertas personas solo porque mi hermana no tenía amigos. Los únicos que me apoyaban eran mis familiares. Cuando se enteraron de lo que pasaba, confrontaron a mis padres. Ellos se enojaron conmigo y me castigaron, pero después de eso aflojaron un poco las reglas. Mi hermana cambió de escuela, probablemente porque le daba pena que nuestros parientes supieran que no tenía amigos. Hizo nuevas amistades, pero nunca dejó de molestarme. Incluso logró que sus nuevos amigos se unieran a su acoso. Luego tuve mi primer novio. No quería llevarlo a casa, pero mis padres insistieron. Mi hermana inmediatamente intentó coquetear con él y hablar mal de mí. Él me contó, pero mi hermana mintió a mis padres diciendo que él había intentado ligar con ella. Por supuesto, le creyeron y me obligaron a terminar con él. Lo mismo pasó con mi siguiente novio. Mis padres le creyeron otra vez y me dijeron que tenía mal juicio. Después de eso, dejé de tener relaciones. Mientras tanto, mi hermana consiguió un novio y mis padres lo adoraban, hasta que él la dejó y de repente se convirtió en la peor persona del mundo. El trato injusto nunca terminó. A ella le daban más dinero, un mejor horario para salir y mucha más libertad que a mí. Cuando pregunté por qué, mis padres dijeron que era porque ella era mayor, pero cuando llegué a su edad, tampoco me dejaron hacer lo mismo. Cuando se graduó, mis padres le pagaron la universidad, a pesar de que sus calificaciones no eran buenas. Cuando fue mi turno, me dijeron que ya no tenían dinero, que mejor consiguiera un trabajo. Si quería seguir viviendo en casa, tenía que pagar renta y servicios. Pregunté sobre los préstamos estudiantiles. Mi mamá dijo que podía pedirlos, pero no realmente, porque ellos decidirían si mi universidad valía la pena. Ni siquiera consideraron becas porque habían dejado de preocuparse por mis calificaciones. Para ellos, yo siempre fui segundo lugar después de mi hermana. Ni siquiera me inmuté. Solo dije, está bien. Mi mamá no se lo esperaba para nada. Siguió llorando, tal vez esperando que hiciera un berrinche para usarlo como excusa y no pagar mi universidad. Simplemente le dije que entendía su decisión. Les agradecí por preocuparse y eso fue todo. Más tarde, mi papá intentó lo mismo, pero me negué a mostrar emociones. Después de años de su mala crianza, nunca esperé que pagaran mis estudios. Ya sabía que encontrarían una excusa para no hacerlo. Así que planeé trabajar y esperar a que mi hermana se graduara. Llevaba mucho tiempo preparándome para la universidad, casi no salía, así que pasaba la mayor parte de mi tiempo estudiando porque veía la universidad como mi única forma de escapar. Cuando llegó el momento, trabajé muy duro y conseguí una beca completa. No fue para una escuela de la Ivy League, pero sí para una universidad decente con una buena carrera. Sabía que a mi hermana le iba a molestar y que intentaría sabotearme a través de mis padres. Así que publiqué mi logro en redes sociales. Incluso los agradecí en la publicación. Al principio, mis padres estaban orgullosos y lo presumieron. Luego, mi hermana se metió en el asunto y mis padres empezaron a preguntarme si estaba segura de querer ir. Incluso mencionaron que mi hermana no iba bien en la universidad y que, como ella era más inteligente, yo sufriría más. Me mantuve firme en mi decisión, aunque eso los hiciera infelices. La universidad se convirtió en mi escape. Me sentía feliz y tranquila ahí. Seguía en contacto con mis padres y los visitaba en vacaciones, pero a menudo usaba el dinero como excusa para no ir. Durante ese tiempo, evité presentarles a cualquier chico. Mientras tanto, mi hermana dejó la universidad, y con el tiempo supe que no se graduó, y se mudó de regreso a casa sin pagar renta ni servicios. Yo, por otro lado, incluso conseguí trabajo en la misma empresa que mi mamá gracias a sus contactos. Hasta parecían orgullosos de eso. Luego conocí a mi esposo. La gente suele decir, si yo estuviera en esa situación, haría algo, pero mi esposo es de los que realmente toman acción. Yo soy más tranquila y suelo llorar cuando me enojo, mientras que él reacciona rápido y le encanta el drama y la venganza. Incluso sugirió publicar nuestra historia en un foro de venganza nuclear, pero luego decidió que lo que hicimos no fue tan extremo, aunque a muchos les sorprendió que terminara con él. Yo lo amaba tal como era.
Cuando hablamos de matrimonio, decidimos que no nos importaba tener una boda lujosa debido a nuestro presupuesto. Queríamos ahorrar para nuestra luna de miel soñada en Europa. Como su familia vivía en diferentes lugares y la mía estaba mayormente en nuestra ciudad, planeamos hacer la boda aquí. Incluso podríamos tomar viajes de fin de semana largos si era necesario. Unos meses después, enviamos nuestro anuncio de compromiso y las invitaciones. Poco después, mis padres exigieron conocer a mi esposo. Quería defenderme y decir que no, pero dudé. Tal vez aún tenía la esperanza de que no fueran tan malos. Sin embargo, mi esposo estaba listo. Incluso compró una grabadora pequeña para capturar en secreto lo que dijeran. Emocionado por tener pruebas de sus planes, fue solo a la reunión y regresó muy emocionado. Amor, no vas a creer las cosas horribles que querían. Hay tantas formas en las que podemos vengarnos. Yo estaba confundida y quería escuchar la grabación, pero él insistió en que confiara en él. Me explicó que mis padres y mi hermana lo sentaron, después de quejarse de mi pésimo juicio, y le dijeron que solo pagarían mi boda si mi hermana caminaba por el pasillo también. Según ellos, no era correcto que una hermana menor se casara antes, así que ella tenía que ir con vestido de novia en mi boda, tomarse fotos, partir pastel, etc. Mi esposo dijo algo como: aquí el esposo vengativo, nadie se mete con mi familia sin consecuencias. Aunque tenía una lista de insultos lista para decir, algo en mí me dijo que mantuviera a estas personas en mi vida solo un poco más. Dije que necesitaba tiempo para pensar y me fui antes de revelar cualquier plan. Más tarde, mi esposo me explicó con detalle cómo mis padres querían que la boda girara en torno a mi hermana. Me impactó, pero su enfoque en la venganza me ayudó a no caer en la tristeza. Empezamos a idear planes, desde los más locos hasta los más realistas. Incluso llamamos a su hermano, que es más centrado, para pedir consejo. Al final, optamos por un plan que no era demasiado arriesgado: fingir que aceptábamos sus condiciones, pero contratar seguridad para impedir la entrada de mi hermana. No era tan dramático como queríamos, pero sí seguro. El resto del plan fue idea de mi esposo, aunque él quería que yo participara también. Regresó con mis padres y les dijo que ya habíamos hablado. Explicó que yo no toleraba el conflicto, así que si me enojaba después, podría reaccionar de forma impredecible. Sugirió un compromiso, que mis padres solo pagaran ciertas partes de la boda. Así yo sentiría más presión de no armar un escándalo y tendría que estar agradecida. Todos aceptaron, incluso mi hermana, que estaba emocionada. Mi esposo incluso afirmó que, debido a mis malas decisiones del pasado, todo había sido idea mía. Me sentí secretamente orgullosa de usar sus propias palabras en su contra. Admito que soy algo desconfiada y hasta reviso su teléfono a veces, así que era importante que nada de este plan quedara escrito. Él hablaba con mis padres y durante meses los engañamos, fingiendo seguir sus deseos. Mis padres insistían en elegir detalles de la boda como las canciones y los colores, pero como realmente no me importaba la ceremonia, fue fácil dejarlos hacer lo que quisieran. Esto fue lo que hicimos. Revisamos las opciones de comida y bebidas y elegimos las más baratas o la segunda opción más económica. Mi esposo llevaba a mi hermana a verlas y luego se quejaba. Qué lástima, no podemos aprovechar bien la generosidad de mis suegros. Entonces, mi hermana exigía lo mejor, y mis padres terminaban pagando. Hicimos lo mismo con el fotógrafo y las flores. Para las flores, mi esposo incluso le dio a mi hermana un ramo con las que habíamos elegido y luego, con tristeza, le dijo que yo quería unas más feas. Mis padres, por supuesto, pagaron las flores más bonitas. Con mi vestido de novia hubo un problema. Mis padres querían que usara uno que me parecía horrible. No era feo del todo, pero no era mi estilo y no me quedaba bien. Planeamos aceptar y luego no usarlo. Pero mi mamá me envió un mensaje al respecto, dejando constancia escrita. Respondí con un simple «ok» y dejé de responder. Mi esposo fue a hablar con ellos y mi hermana sugirió arruinar mi vestido favorito para que no tuviera opción más que usar el que ellos querían. Mi esposo fingió estar de acuerdo. Al final, mi esposo y yo, que en un inicio habíamos considerado una boda sencilla en el registro civil para ahorrar en la luna de miel, terminamos teniendo una boda costosa y espectacular, sin gastar casi nada. Hasta la apodamos en broma, pago retroactivo por los daños emocionales causados por mis padres. Mi esposo admitió que disfrutó más ejecutar el plan que organizar la boda. Finalmente, llegó el día de la boda. Mi esposo le dijo a mi familia que los vería en la boda. Teníamos un plan, al principio. Nuestro verdadero guardia de seguridad estaba oculto. Cuando llegaron los invitados y mis padres, solo vieron a una mujer revisando la lista. Una vez que todos se sentaron, sacamos a nuestro guardia real, un hombre que parecía un guardaespaldas.
Le dijimos que no dejara entrar a mi hermana y le prometimos una buena propina si mantenía nuestro plan en secreto. Pronto llegó el momento. Mis padres recibieron un mensaje de texto diciendo que mi hermana estaba a menos de 5 minutos. Así que mi papá dio la señal para que comenzara la ceremonia. Mis damas de honor siguieron su ejemplo sin consultarme. Luego, mi papá se puso en la entrada, esperándome. En ese instante, una amiga, no una de las damas de honor, me mandó un mensaje para que estuviera lista. Esta amiga, que era aliada de mi esposo, adoraba armar drama. Cuando mi papá tomó su posición, comenzó a sonar la canción nupcial y se abrieron las puertas. Entré caminando, y mi papá se sorprendió al verme. Intentó mirar detrás de mí, pero no pudo ver la entrada, así que no tenía idea de lo que había pasado con mi hermana. Luego, el teléfono de mi papá sonó. La persona que llamó era mi hermana. Él murmuró, surgió algo, y me dejó ahí parada. Se oyeron suspiros y la confusión se extendió por toda la sala. Nuestra amiga preguntó en voz alta, ¿qué pasó?, para que todos la escucharan. Yo fingí llorar y dije, me dijo que no se suponía que yo estuviera allí. Mi esposo y yo habíamos acordado que, si mi papá se iba, yo debía decir eso para hacerlo quedar mal. Me dolió mucho y traté de contener las lágrimas. La amiga repitió su pregunta en voz alta, ¿qué quiso decir con eso?, y salió corriendo a averiguarlo. Habíamos planeado esto para crear caos con nuestra seguridad y evitar que mi papá regresara. Poco después, mi mamá también se fue. En ese momento, el papá de mi esposo corrió hacia mí y me tomó del brazo. Verlo acercarse me sacó una sonrisa. Caminé por el pasillo entre susurros de los invitados. Algunas personas incluso se levantaron para ver qué estaba pasando. Cuando llegué a donde estaba mi esposo, todo estaba bien. Él me reconfortó bromeando que mi cara triste era tan auténtica que merecía un Oscar, y me prometió que se encargaría de mis padres por lo que hicieron. Nos casamos sin mayores problemas. Mis padres nunca regresaron. Noté que muchos invitados iban y venían durante la fiesta, pero nadie explicó lo que había pasado. Más tarde, alguien le susurró algo a mi esposo, y él salió un momento. Regresó luciendo muy serio y me dijo en voz baja que necesitaba esconderse antes de que se le escapara una sonrisa, y funcionó. Después, escuché la versión de varias personas, amigos, familiares, nuestro guardia de seguridad y mi esposo. Esto es lo que pasó. Mi hermana apareció con un vestido de novia, pero el guardia se negó a dejarla entrar, tal como lo habíamos planeado. Le dijo que debía estar en el lugar equivocado, porque ya había una novia. Mi papá intentó amenazar al guardia con la policía, diciendo que nunca había oído hablar de él, pero el guardia respondió que solo estaba haciendo su trabajo e incluso accedió a llamar a la policía si era necesario. Al darse cuenta de que ya era demasiado tarde, mi papá exigió que el guardia dejara entrar a mi hermana. En ese momento, nuestra amiga se acercó, gritó e insultó a mi hermana, tratando de frenar lo que sucedía. Poco después, llegó mi mamá junto con otros. Para entonces, el plan de la boda se estaba desmoronando, y mis padres solo podían intentar arreglarlo. Todos los presentes se quedaron impactados y comenzaron a gritarles. Mis padres y mi hermana echaron la culpa a mi esposo. Cuando lo llamaron, él puso una cara de confusión y dijo, Gaslight, Gatekeep, Gelboss, LOL. Negó haber aceptado jamás tal plan. Cuando insistieron en que sí lo había hecho, pidió pruebas, pero lo único que pudieron mostrar fueron mensajes normales de la boda. Mi hermana comenzó a gritar, a llorar e incluso se sentó en el suelo pateando como una niña. Mi papá parecía querer golpear a mi esposo, pero la seguridad y otros lo contuvieron. Mi esposo se rió y dijo, «Guau, qué conveniente, ¿no? ¿Por qué iba a aceptar algo tan desquiciado?» Luego los reprendió por ser unos padres terribles y les prometió que no dejaría que sus estúpidos planes y mentiras arruinaran nuestra boda. Antes de volver a mí, nadie creyó la versión de mis padres. El lugar contaba con cámaras, pero no me dejaron ver la grabación porque era solo para seguridad. Aún así, algunos invitados grabaron partes del suceso, y ver a mis padres y a mi hermana ser destrozados por todos los que presenciaron el drama se sintió como uno de los mejores regalos de boda, después de años de no ser tomada en serio. Al final del día, mi mamá lloraba. El rostro de mi papá se había vuelto pálido y mi hermana seguía en el suelo, llorando y gritando. Insistían en que mi esposo estaba metido en el plan, pero todos preguntaban por qué haría algo así, por qué no había pruebas y por qué querían que mi hermana apareciera en mi boda. No tenían buenas respuestas. Eventualmente, se vieron obligados a irse. Mi papá incluso tuvo que arrastrar a mi hermana, ya que ella se negaba a levantarse. Durante toda la noche, nadie me explicó lo que realmente estaba pasando, quizás para no herir mis sentimientos, ya que yo era la novia. Parecía que todos se esforzaban un poco más por ser amables y mantener un ambiente positivo. Más tarde,
Mi esposo bromeó diciendo que la comida y las bebidas caras ayudaron a calmar a todos. Lo pasamos muy bien. Mi esposo mantuvo su cara de enojado solo por un rato antes de volver a sonreír. Después de la boda, fuimos a nuestro hotel a descansar antes de la luna de miel. Mis padres incluso intentaron pagar nuestros boletos de avión, pero nos negamos, preocupados de que pudieran cancelarlos. Desde entonces, mis padres y mi hermana han tratado de contactarme, pero he ignorado sus llamadas porque mi esposo insistió en dejar todo por escrito. Eventualmente, mi hermana me mandó un mensaje, no lo repetiré, pero me culpó por su humillación. Llamó a mi esposo una serpiente de dos caras, que los engañó durante meses, incluso quiere imprimirlo y colgarlo en nuestra pared, y afirmó que eventualmente él me sería infiel, llegando a sugerir que lo estaba haciendo con ella. Mi esposo tomó mi teléfono, hizo capturas de pantalla de los registros de llamadas y mensajes de mi hermana y de mis padres, y los envió al chat grupal familiar. También compartió mensajes en los que lo insultaban y amenazaban. Siguió diciendo, «Estás delirando. Yo nunca acepté nada», e incluso amenazó con demandarlos por difamación y acoso. En el chat grupal, él suplicó ayuda, diciendo que yo estaba siendo acosada constantemente, y rogó a nuestra familia que impidiera que mis padres y mi hermana arruinaran nuestra luna de miel. Después de haber intentado arruinar ya nuestra boda, incluso les pidió que no compartieran nuestra ubicación, para que mis padres no pudieran enviar a mi hermana a decir que mi esposo había aceptado algo escandaloso en nuestra suite de luna de miel. Nuestra familia prometió encargarse del asunto, y desde entonces hemos tenido paz. Mi esposo está un poco decepcionado de que mi hermana no se haya rebelado más contra nuestro plan para poder reprenderla nuevamente, pero veremos si esta paz dura. Déjenos sus comentarios, nos encantará leerlos. No olviden suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver hasta el final.